Bueno, en la última clase estábamos viendo la parte del tiempo que lleva o el tiempo de vida que tienen las empresas. Nos habíamos quedado en la parte del desarrollo. Les comentaba que justamente en esta parte de desarrollo es cuando las empresas se las reconoce para poder ampliar, ampliar tal vez sucursales, ampliar quizás el patrimonio, hacer nuevas compras, nuevas adquisiciones. Es una etapa de expansión y de crecimiento. Estas etapas de expansión lo pueden muy fácilmente nuevos socios en la empresa podrían detonarlo o quizás tal vez nuevas alianzas. La idea que justamente en esta etapa de desarrollo ya es cuando las empresas procuran siempre buscar nuevas sociedades al respecto. Les comentaba también los casos de las fusiones que hubieron en la banca, en el caso del Banco Mercantil, que ha habido fusiones tanto con la parte del Banco Los Andes y el Banco Santa Cruz. Con la parte del Banco Santa Cruz se quedó con el nombre, Mercantil Santa Cruz se quedó por esa razón. Y el tema de los Andes, que fue la última fusión que hicieron, también adquirieron toda la parte de la cartera de clientes y eso hizo que el Banco Mercantil pues aumentase su patrimonio y creciera, ¿no? Son etapas de desarrollo que todas las empresas pasan. Como parte de finalización de la vida de las empresas, hay que entender que la etapa de finalización, estamos hablando cuando las empresas liquidan todo lo que tienen, desde todos los activos, primeramente los va a vender todos los que cuente, lo va a hacer dinero, y con ese dinero, producto de la venta o de esa liquidación, va a empezar a cancelar todos los pasivos que tenga. Eso es lo primero que se cancela. Se cancela los sueldos al personal, son parte de los pasivos, se cancela a los proveedores en caso hay deudas, se empieza a cancelar todo con ese dinero. Y si en caso existiese, es decir, el remanente, recién se le va a pagar el capital a los socios o sus aportaciones, con lo que sobre. Un claro ejemplo es lo que está ocurriendo con Banco Fácil. Hoy en día Banco Fácil ya no funciona con el mismo nombre de Banco Fácil Sociedad Anónima, sino que ahora le pusieron un nombre adicional que es en intervención, como si fuera otra persona, personalidad jurídica. Entonces lo que hace Banco Fácil en este caso es o está en una etapa de liquidación donde está vendiendo todos sus activos, consiguiendo dinero y haciendo los respectivos pagos. Por ahora, en este caso sigue todavía en auditoría Banco Fácil, cerrando todas las cuentas, ¿no? Y creo yo, a lo que he estado involucrado en los grupos y leo, que la auditoría va a seguir creo que por 1 año y medio más, ¿no? Tengo colegas que aún están trabajando en el banco, pero para hacer los cierres, toda la parte, dejar todo saneado. Ahí me doy cuenta la magnitud, ¿no? de lo que era el banco, que hasta el momento todavía no se ha cerrado, ¿no? Sigue en esa etapa de los cierres y consolidando toda la información, vendiendo cartera, etcétera, ¿no? Entonces están en esa etapa de liquidación, que no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero se conoce justamente esa etapa como la finalización. La finalización se da al momento cuando se liquidan todos los activos. No sé si se recuerdan en contabilidad cuando les explicaba la ecuación contable, donde teníamos total activo igual a total pasivo más patrimonio. Yo les mencionaba que esa ecuación contable se entendía como que toda la parte de los activos han sido financiados bajo dos vías. Una vía que era la parte con deuda a terceros o con dinero propio. De ahí venía la suma de los pasivos más el patrimonio, porque de ahí viene el dinero para poder financiar los activos.
la parte de los gastos que venía al lado izquierdo, ¿no es cierto? Activos y gastos, era igual a pasivo, patrimonio, ingreso. Yo les mencionaba que los gastos se financian con ingreso. Nunca hay que financiar un gasto con un pasivo, porque eso sería terrible. Entonces, esa ecuación contable, la que es la del balance, nos indica esto, que al vender todos los activos, es decir, todo el total activo se hace dinero, y con ese dinero vamos pagando todos los pasivos. Y si queda dinero, que es la parte del patrimonio, se va a repartir entre los socios, si en caso quedara, ¿no? Si en caso no queda, pues ni modo. Eso es lo que ocurre en caso de la finalización. Bueno, cuando inician las empresas, hay algo que las empresas tienen que completar por normativa. Tienen que estar legalmente constituidas. Tienen que dejar en claro el tipo de sociedad que están formando, quiénes van a ser los socios, cuánto va a ser los aportes de capital, la dirección, fechas de inicio, etcétera. Toda esa información está contenida en este instrumento de constitución, o la famosa acta de constitución. Dentro de este documento, lo único que se especifica es básicamente toda la parte de la creación de la sociedad. Desde luego que para cada país hay diferentes formatos de la constitución, no varía mucho de país a país, pero siempre tienen ciertas partes que podrían variar en relación a la normativa boliviana, pueden variar, pero la idea es que este documento, que es de carácter legal, lo que hace es dar inicio y le da o especifica el proceso de formación de la sociedad. Suele contener información crucial sobre la estructura, los propietarios, qué objetivos va a tener la empresa y otros aspectos que se podrían considerar importantes. Es como el acta de nacimiento, ¿no? Para el caso de las personas, el acta de nacimiento sería como el instrumento de constitución o el acta de constitución para el caso de las empresas. Algunas de las actas de constitución uno las puede encontrar en la web de forma pública, porque la idea es que a nivel sociedad la gente sepa que hay una empresa legalmente establecida y que ha subido su acta en medio de los periódicos digitales. Principalmente podemos encontrar en el deber, ¿sí? Hay una parte en el deber donde podemos encontrar los instrumentos o las actas de constitución de ciertas empresas, ¿no? La idea es que esto se haga público, que es parte del procedimiento. Y entonces este acta de constitución también podríamos decir que es el primer acuerdo entre los socios, donde firman y se comprometen a determinadas cosas. Aquí igual se puede estipular también lo que son los derechos, los deberes que tienen todos los socios. Entonces todo esto está contenido dentro de estas actas de constitución. Es de carácter privado, evidentemente, y la idea es que sí o sí se tiene que elaborar este acta, este documento. Ahora vamos a ver dentro de lo que es el Código de Comercio, todo lo que tiene que ver con las diferentes sociedades que están reconocidas en nuestro país. Está todo esto dentro del Código de Comercio. Y como mencionamos, vamos a empezar con las sociedades colectivas. Como primera parte, se tienen que constituir bajo instrumento de escritura pública, es decir, deben de cumplir con los requisitos del Código de Comercio boliviano. Dentro del Código de Comercio se especifica a grandes detalles cuáles son esos requisitos que deberían cumplir las sociedades colectivas.
¿Cuál es la característica importante de las sociedades colectivas? Es que son sociedades que se unen por una confianza entre familiares. Estaríamos hablando de personas que son bastante alegadas unas a otras. Los socios de esta sociedad colectiva muchas veces son familiares o se unen por una amistad muy fuerte. Ahorita vamos a ver el motivo del por qué estas sociedades son exclusivamente ideales para este grupo de personas. Dentro de las características están conformados por dos o más personas. Desde luego que si estaría conformado por una sola persona, ya no sería una sociedad, ¿no es cierto? Estaríamos hablando ya de una empresa unipersonal y ya no sería una sociedad. Por lo tanto, la mínima cantidad de personas son 2 y hasta un máximo de 20 personas. Las sociedades colectivas como máximo pueden haber 20 socios internos y no pueden sobrepasar de ello, entre 2 y 20 como máximo. Las responsabilidades son solidarias y limitadas. Esto quiere decir que ante cualquier obligación que tenga la sociedad con terceras personas, todos los socios tienen que responder a esas obligaciones. Por ejemplo, una obligación hablando de una deuda con algún tercero, un pasivo. Los socios, en esta parte que dice ilimitada, quiere decir que los socios tienen que responder sin límite, inclusive si no alcanzara todos los recursos con los que cuenta la empresa, tienen ellos, los mismos socios, la obligación de inclusive poner hasta su propio patrimonio personal. Por darles un ejemplo, si la empresa tiene una deuda de $100,000 y ya con todos los recursos con los que cuenta la empresa como tal, no han podido completar esa obligación, no quiere decir que van a decir los socios, bueno, no nos hacemos cargo de eso, ya no se puede pagar y se acabó. No, los socios, cuando ocurren esas situaciones, ya entre los socios tendrían que llegar hasta poner hasta su propio patrimonio, su casa propia, un vehículo, un terreno, lo que tengan los socios. Pero la idea es responder a esas obligaciones de forma ilimitada, solidaria e ilimitada. Está conformada principalmente por amistades, familiares, personas de confianza o alegadas de confianza, es lo que le mencionaba, porque al ser una responsabilidad ilimitada, si hablamos de un negocio familiar, entonces claro, el negocio es de la familia y por ende ellos van a estar más seguros o más afianzados de poder llegar hasta poner hasta su propio patrimonio con tal de salvar la empresa o con tal de poder cancelar las deudas que se puedan ir generando. Por esa razón es que es bueno que las sociedades colectivas se puedan formar por este tipo de personas, dado que si se forma con personas que no son del todo, no hay una confianza mutua, entonces a lo mejor una persona que no esté de acuerdo en poner de su patrimonio porque dice no, ¿para qué voy a poner? Y se rehúse a eso, entonces van a haber conflictos. Pero lo que indica la normativa es que ellos están obligados, todos los socios, a responder de forma ilimitada y si lo requiere con su propio patrimonio. Entre la denominación, es decir, los nombres, ¿cómo los podríamos encontrar en la vida real? Como para saber que ese tipo de socios están bajo esta nominación colectiva. En el Código de Comercio
artículo 174 se establece de esta forma. Indica de que debe de contener la palabra primero sociedad colectiva o su abreviatura, SC. SC no quiere decir Santa Cruz, sino que sociedad colectiva. Cualquiera de estas dos denominaciones debe de contener dentro del nombre. Y además que indica que el nombre como tal de la empresa debe contener o estar conformado por el nombre patronímico, es decir, como el apellido. A eso se refiere el patronímico. De alguno o de alguno de los socios. Puede ser de uno o de más socios. Más la palabra y compañía o su abreviatura y CIA. Esa es la forma que nos indica el Código de Comercio que debería estar los nombres de este tipo de empresa. Algunos ejemplos que podemos ver al respecto. Fábrica de calzados, Zamora. Zamora es un apellido, es un nombre patronímico de alguno de los socios. Y se coloca sociedad colectiva. Quizás tal vez hablamos de una empresa familiar, todos apellidan Zamora, entonces básicamente todos están aquí incluidos, su apellido, y por eso se coloca SC relacionado como sociedad colectiva. Otra forma de que podemos encontrarnos con los nombres sería Fábrica de Tejidos Rojas y Solís, sociedad colectiva. Estamos aquí ya anotando los apellidos de todos los socios. Cuando están todos los socios, sus nombres patronímicos, se lo puede anotar así directamente, sociedad colectiva, y no se ocupa esta parte y compañía. Si están todos los socios, entonces no se coloque compañía, no es necesario, simplemente se anota todos los apellidos de los socios y se coloca sociedad colectiva. En caso de que no haya alguno de los apellidos de los socios, se coloca y compañía o y CIA. Esa es la diferencia. Como en este caso, fábrica de calzados, el apellido Pérez y se coloca este signo de ampersand y compañía o y CIA. Esto quiere decir que dentro de esta sociedad colectiva no todos apellidan Pérez, sino de que pueden haber otros socios con otros apellidos. Y por eso se coloca y compañía o y CIA. De esa manera se lo anota. Otra forma puede ser en los casos que la sociedad haya sido, ¿cómo decirlo?, haya venido de otra sociedad primera, ¿no?, como siendo sucesores, por así decirlo. Dado que este tipo de sociedades no quiere decir que por más que fallezca uno o más socios, no quiere decir que la sociedad se destruya, sino de que esa sociedad tiene que hacer la transferencia a los herederos, a los familiares, a los hijos, se heredan. Entonces puede haber casos en los cuales la empresa sea sucesora de otra más. En esos casos se los anota así: Fábrica de calzados, Rojas y compañía, que son sucesores de otra empresa, ¿no? Zapatería Don Tito, por ejemplo. Entonces, de esa manera podríamos nombrar en los casos que la empresa como tal sea una sucesora de otra empresa. Sucesores de eso, ¿no?, que hubiesen cambiado quizás el nombre para ya no llamarse Zapatería Don Tito, sino de que por un tema de transferencia de los nombres o como herencia, y ahora quieren llamarlo de esta forma, ¿no? Fábrica de calzados, Rojas y compañía. Pero hay que denotar de que se tratan de la misma empresa, solamente que con otro nombre y otros socios, ¿no?, sucesores de esa zapatería. Ahora, el tema de los aportes de capital quiere decir qué es lo que deben de aportar los socios al momento de poder constituir esto, porque la sociedad es una de las cosas que tienen que hacer los socios, es hacer los aportes de capital.
qué es lo que ellos van a poner en la empresa para poder poner en funcionamiento la empresa. Los aportes de capital para el caso de las sociedades colectivas pueden ser mediatos, es decir, que los aportes pueden ser de forma escalonada de a poco. No se les obliga a que aporten todo esto está bajo el instrumento de constitución, pero no se les obliga. Puede ser que aporten de a poquito, de forma escalonada, eso sí. Es decir, conforme van aportando cada vez más, en un plazo corto de tiempo. Tienen que completar sus aportaciones porque la idea es que con esas aportaciones la empresa inicie sus actividades. Eso por un lado. Después tenemos los aportes de forma inmediata. Estos aportes son cuando se le obliga que aporten a los socios de todo. Si se comprometieron a aportar 100.000 bolivianos, pues los 100.000 bolivianos se tienen que, en un plazo máximo de 30 días, eso es lo que indica la norma, que se hagan los aportes de forma en la totalidad. Eso es lo que obliga la normativa, que se haga en un corto plazo. Para el caso de cómo pueden aportar los capitales dentro de este tipo de sociedades, no hay un mínimo. No tiene un mínimo para iniciar. La normativa no especifica de que todas estas sociedades colectivas tienen que empezar con 100.000 bolivianos para arriba. No dice. Pueden iniciar con lo que puedan siempre y cuando con las cosas o los activos que estén iniciando pues les dé para que el negocio funcione. No pueden iniciar, no sé, con 100 pesos a lo mejor en caja y estamos hablando de una fábrica. No se puede, ¿no es cierto? Entonces tienen que haber aportes de capital lo suficientemente importantes como para iniciar. Para el caso de los aportes, los socios pueden hacerlo mediante bienes, activos, un vehículo, muebles y enseres, televisión, computadora, todo lo que sea relacionado con activos, pueden hacerlo mediante bienes. No necesariamente estamos hablando de dinero, pueden ser en bienes. Eso sí, tienen que ser bienes nuevos. La idea de que sea nuevo es porque hay un respaldo de la factura. Si en caso hubiesen activos que no tienen un respaldo de la factura porque no son nuevos, tienen que previamente hacer un peritaje, contratar un perito y que el perito les haga la evaluación. ¿Cuánto vale ese activo? No es nomás decir, tengo un terreno y vale tanto, así de boca, ya lo vamos a considerar de esa forma en nuestro balance de apertura. No, tiene que haber un avalúo elaborado con un profesional y que les indique cuánto vale y cómo van a ir a la contabilidad. O de otra forma, si son artículos nuevos, la factura es el mejor respaldo para poder considerarla como parte de los activos y el valor que se considere. Puede ser también en valores, si tienen acciones, bonos, los socios también pueden aportar con ese tipo de instrumentos. O también pueden hacerlo en dinero. Cualquiera de esos tres o de esas tres formas de hacer los aportes de capital sirve. Vamos a ver en otros tipos de sociedades que no restringen, ¿no? Dicen que tiene que ser solo en dinero, tiene que ser en ciertos tipos de aportes, son un poquito más especializados. Pero para el caso de las sociedades colectivas no hay ninguna restricción. Bajo este criterio se pueden aportar en diferentes naturalezas. Bien, me aguardan un segundo, chicos. Ahora vamos a continuar.
Ya, entonces esa parte de los aportes de capital, no hay un mínimo para iniciar y puede ser en cualquiera de esos tres elementos. Vamos a darle un pequeño ejercicio de la práctica contable. Esto va a ser una pequeña picadita o adelanto de lo que ustedes van a llegar a ver en sociedades comerciales, en contabilidad de sociedades. La intención no es ahondar en esta parte, pero un poquito para que vean cómo es esa materia. Básicamente se trata de hacer registros de asientos de apertura o de constitución, principalmente en esa área, ¿no? en esa contabilidad. Aquí tenemos el ejemplo de se constituye la sociedad Medina Sociedad Colectiva el 1 de febrero de 2023, de acuerdo al acta de constitución, se detallan las siguientes aportaciones de los socios. Juan Solís dice que aporta 70.000 en efectivo, Luis Medina aporta con 30.000 en efectivo y Pedro Salazar con 60.000. La idea es elaborar el asiento de apertura en base a esa información para el caso de sociedades colectivas y podemos empezar con la fecha. Aquí la fecha tenemos el 1 de febrero de 2023 y como todos son aportes en efectivo, fíjense aquí 70.000 en efectivo, 30.000 en efectivo y también acá 60.000. Si yo hago la suma de todo esto, porque al fin de cuentas va a ser dinero en físico, yo voy a obtener el valor de 160.000 bolivianos. Y al ser todo en efectivo, lo vamos a guardar en la caja moneda nacional. Al ser activo, aumenta en el lado del debe y listo, ¿no? Esto es como si fuera un asiento de apertura común y corriente. Ahora, como no hay más, no está iniciando con deuda, no está iniciando con otro tipo de activos, eso quedaría en el lado del debe. ¿Qué tendría en el lado del haber? Vamos a llamarle las cuentas de patrimonio, capital colectivo, porque estamos frente a sociedades colectivas, y por lo regular se anota el nombre del socio, en este caso Juan Solís. El capital colectivo de Juan Solís ha sido de 70.000 bolivianos. Cuentas de patrimonio aumentan en el haber, aumenta el patrimonio. Lo mismo hacemos con Luis Medina, capital colectivo, Luis Medina se anota y se anota el importe en este lado, 30.000 bolivianos, su capital, su patrimonio y por último el capital colectivo de Pedro Salazar, anotamos su importe también de 60.000. Con eso completaríamos el asiento de apertura y se coloca como glosa asiento de apertura por la constitución del capital colectivo, ¿no? O el inicio de la sociedad colectiva, ¿no? Básicamente es esto. Si hubiera más activos, más un vehículo, muebles y enseres, equipo de computación, todo iría en el lado del debe como activos contra el capital colectivo. Al otro lado en el haber y no es más, ¿no? Eso sería el asiento de apertura. Si esto yo lo traslado a un balance, mi balance inicial, técnicamente se vería de esta forma. Tenemos en la parte de los activos, tendríamos solamente lo de caja, 160.000 bolivianos, lo que hemos registrado aquí. Y en la parte del patrimonio estaría conformado de esta manera, ¿no? Capital colectivo y los nombres de los tres socios. Si hubiera más socios se anotaría. Otra forma de poder anotar esto, a veces se utiliza solamente el nombre capital colectivo y como subcuentas de esa misma cuenta se anotan los nombres completos de los socios. Entonces muchas veces se anota solamente capital colectivo y el total. Pero dentro de ese capital colectivo está conformado por tres tipos de socios que estarían como subcuentas. Así que básicamente esta es una probadita de esa materia, contabilidad de sociedades. Es
una materia sumamente sencilla, no es para nada complicado, pero eso sí lo van a llevar en segundo año. Segundo año ven toda esta parte que son los asientos de apertura relacionados con las sociedades, ¿no? Contabilidad de sociedades. Algunos de los requisitos que deben de cumplir las sociedades para su apertura son los siguientes. El primero era el registro en CEPREC. Antes CEPREC se llamaba Fundempresa. Cambió el nombre a CEPREC. Y ahora es CEPREC quien se encarga de hacer este tipo de registro, como la matrícula de comercio. Con eso se puede obtener el NIT. De hecho, el NIT lo podemos obtener directamente desde impuestos nacionales. Vamos simplemente y le decimos queremos aperturar el NIT bajo la denominación de ser una sociedad, ya la sociedad que ustedes hayan definido entre los socios, ya pueden empezar a tramitar su NIT. ¿Qué más para impuestos? ¿No? Tener ya listito para poder cobrarle la parte impositiva. Mientras más antes mejor. Entonces aquí es supremamente sencillo obtener un NIT. No hay muchos requisitos de por medio. Ahora, una vez teniendo el NIT, ya las empresas están obligadas a pagar ciertos impuestos. Ya lo hemos visto en contabilidad, pero un poquito de repaso. El primer impuesto que están obligadas son el IVA. El IVA es el 13%. ¿Qué es lo que grava esto? Según la normativa, es el impuesto a las ventas o las prestaciones de servicio. El IVA en Bolivia está incluido en el precio final de venta al cliente, que en algunos otros países no es así. En otros países, principalmente de Europa, el IVA no va incluido en el precio. Si uno fuera a un supermercado, los precios que están en los productos en los anaqueles no está incluido el IVA. El IVA recién se le calcula o se le suma cuando usted ya está con el cajero ahí delante y haciendo los pagos. Pasan todos los productos y ahí se le calcula el IVA. Y muchas veces, graciosamente dicen, ¿no?, de que es más difícil poder presupuestarse en otros países sus compras en el súper porque no saben cuánto van a gastar realmente, dado que el IVA recién se lo van a calcular ahí en cajas. Pero aquí en Bolivia no es así. A ustedes le van a cobrar lo que dice el precio, no le van a sumar nada al momento de ir a hacer los pagos, no le suma nada, ¿ya? Simplemente usted lo paga tal cual el precio. Luego tenemos otro impuesto que es el impuesto a las transacciones. Ese es el 3%. En este caso, esto grava directamente a los ingresos. Los ingresos que tengan las empresas se le calcula el 3% y con eso ya tenemos que pagar ese impuesto. El impuesto del IVA, como está dentro del precio final, no es un gasto para la empresa. ¿No es cierto? Eso lo hemos visto bastante en contabilidad. No es un gasto porque el cliente al fin de cuentas es el que paga ese IVA. Ese 13% al valor del precio en la factura lo paga el cliente. Y es para el cliente como crédito fiscal, es para su favor. Nosotros como empresa que emitimos la factura simplemente actuamos como agentes de retención para luego devolvérselo a impuestos, pero en ningún momento para la empresa es gasto. Lo que sí es gasto es el impuesto a la transacción, porque esto va aparte, esto no se le suma al precio de la factura ni se lo hacemos pagar al cliente. Esto es aparte, porque esto grava los ingresos, las ventas con factura. Luego tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el famoso IUE, que también lo hemos visto en contabilidad.
Este impuesto grava las utilidades anuales de las empresas. Este es un 25%, es el impuesto más caro que se pagan las empresas todos los años al cierre. Y solamente se paga cuando hay utilidades. Si en caso hay pérdidas, no se paga. Ahora, la normativa me indica que en caso que haya pérdidas, por ejemplo, se pueden utilizar esas pérdidas para compensar las utilidades de otras gestiones. O sea, por ejemplo, si el año pasado nosotros cerramos con una pérdida de 100.000 bolivianos, esos 100.000 bolivianos, si estamos al 2025 a este año y estamos cerrando y obtenemos una utilidad de 120.000 bolivianos, un ejemplo, nosotros podemos ocupar esa pérdida de la anterior gestión, esos 100.000 bolivianos. Y para agarrar esos 100.000 bolivianos, ya nosotros podemos compensar. Ya no pagaríamos el impuesto sobre 120.000 bolivianos, que ha sido la utilidad, sino sobre 20.000 bolivianos. Se podría compensar eso. Eso es lo que ocurre. Pero tampoco es tener pérdida, porque basta solamente máximo como 3 gestiones que tiene que haber pérdida. No puede haber más. No pueden haber muchas gestiones con pérdidas. Las empresas no pueden hacer eso. En caso de las empresas extranjeras hay un impuesto adicional a esto de los 25%. Se cobra también adicionalmente un 12.5% por las remesas que se envían al exterior. Las utilidades, puede haber dinero que se manda al exterior por el tema de que los socios quizás radican en otro país. Esa salida de dinero mediante remesa se le cobra un 12.5%, adicional a los 25% de la utilidad que pagan las empresas aquí en Bolivia. Entonces, por esa razón es bastante caro, no es barato la parte impositiva para las empresas, mucho más para la del exterior. Después tenemos otro tipo de impuestos, como el ITF, es el 0.30%. En este caso el ITF se va a gravar en todas las transacciones en moneda extranjera. Y las que tengan mantenimiento de valor, en base a las UFBs, también tienen este impuesto a las transacciones financieras. La idea detrás de este impuesto es porque en algún momento el país o el gobierno quiso desincentivar el uso de los dólares y más tratar de usar los bolivianos. Es la famosa bolivianización, que Bolivia utilice su propia moneda más que el dólar, porque el dólar, si uno utilizaba los dólares, y para desincentivar eso le cobraban un impuesto. Por depositar, por transferir dólares, cobran este impuesto. Pero cuando es en bolivianos, solamente bolivianos sin mantenimiento de valor, no hay ningún tipo de impuesto. Seguramente se han de dar cuenta, cuando uno hace transferencia no le cobran ningún impuesto. Simplemente, si es en dólares, sí le va a cobrar. Otro tipo de impuestos bastante habituales son la de propiedad de los bienes inmuebles y automotores. Estos impuestos se pagan anualmente por el vehículo, por algún bien inmueble, el terreno. Esos son los impuestos que uno paga. El impuesto a la propiedad. En caso de que haya una venta de algún bien inmueble o vehículo, se paga el famoso 3%. La normativa dice de que quien vende el bien debería pagar ese 3%, pero ¿quién lo paga en la realidad? Hoy en día lo paga normalmente el que lo compra. El que compra el bien inmueble o el vehículo siempre paga esa transferencia, ¿no es cierto? Cuando uno vende un vehículo de forma legal, con transferencia y todo, esa transferencia, ese 3%,
lo termina pagando el comprador o se lo cargamos al comprador cuando la normativa dice que los vendedores tienen que hacer ese pago de la transferencia. Aunque ya hay ciertas prácticas que hacen los vendedores que dicen, bueno, te lo aumento el 3% ahí a la venta y técnicamente lo seguís pagando vos. Así es lo que ocurre, ¿no? Pero la idea es que ese 3% se lo paguen los vendedores. También por esa razón es que en los documentos que se hacen las ventas, siempre le ponen el valor más bajo posible, ¿no es cierto? Porque de esa manera se trata de pagar lo menos posible ese impuesto. Y en los peores de los casos se hacen ventas sin la transferencia. Que ahí hay muchos problemas que han ocurrido con personas que venden con un contrato privado simple. Y el tema es que eso a la larga, si no lo hacen la transferencia directa, tal vez los demás dueños nunca pagan el impuesto. Al final uno sigue figurando como dueño, aunque no lo tenga el vehículo, y tiene las obligaciones de pagar esos impuestos. Entonces, es un lío bastante común de esta parte cuando se vende de esa manera. No sé si hasta el momento ahorita tal vez tienen alguna consulta, dudas. Todo claro, Listen, bueno, para mí está todo claro lo que usted está explicando. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Dicen una consulta. Adelante. ¿Y qué pasa si uno no hizo la transferencia del vehículo y el nuevo dueño y solamente hicimos así un papel que se hace de un abogado, se hace así rápido? Uh-huh. ¿Y qué pasa si el otro tuvo un accidente y está a mi nombre el vehículo? Más o menos así es la pregunta. Si tiene un accidente el vehículo que usted vendió, ¿qué pasa con el vendedor Y así? con el nuevo dueño y no se ha hecho la transferencia, ¿la culpa la sigue teniendo el dueño? Claro, en el caso de un accidente de tránsito, siempre va a ser de los conductores. Lo que sí se va a complicar es en los casos de delincuencia, ¿no? Por ejemplo, si usted vende una moto y no ha hecho la transferencia, y como uno no sabe en qué mano va a parar esa moto, si en algún momento hay un crimen, usan la moto para hacer un crimen, para delinquir, no es que siempre buscan la placa, y al meter la placa en el sistema, ¡pum!, va a aparecer los datos del primer dueño, ¿no? El que está figurando y que no se ha hecho la transferencia, y muchas veces uno termina implicado en eso. Ya uno tiene que demostrar de que, ¿sabe qué? No le ha hecho la transferencia, o aquí está mi documento privado, y ya uno se mete en ese lío. Ese es uno de los factores que tal vez puede uno verse afectado cuando uno vende sin la transferencia. El otro más grave también es el tema impositivo, porque se han visto casos demasiados de gente que ha vendido vehículos hace 500 años que ni se acuerdan tampoco las placas y todo eso, y lo han vendido así rápido sin hacer la transferencia. Y claro, en ese momento, ¿qué uno se va a acordar? Pues, ¿no? De que si el vehículo seguirá en funcionamiento, dónde estará, y ya cuando resulta que le viene la notificación de impuesto con las multotas, con los impuestos no pagados de muchos años atrás. Y lamentablemente el que tiene que hacerse cargo siempre va a ser el dueño, el que figura ahí, porque prácticamente él sigue siendo el dueño y él sigue siendo la persona responsable de los pagos de impositivos, ¿no? Entonces es por esa razón que el dueño tendría que ser la persona que pague la transferencia, y así se deslingue de cualquier tipo de responsabilidad. Y los que hemos vendido alguna vez algún vehículo así de forma legal, me van a entender, y sabemos que eso es tan burocrático.
hacer las transferencias que la gente por eso lo deja. Y por eso lo hace de forma privada, rapidito y ya está. Y más barato. Y se emiten, o mejor dicho, se ayudan a no pagar este 3% de la transferencia. Pero claro, la responsabilidad después cae para el que no ha hecho la transferencia. Sigue a su nombre el vehículo y le puede repercutir más adelante. ¿No? Porque no sabemos, la gente a veces no paga los impuestos, dice total a mí no me van a cobrar y ya está. Y ese es el problema, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta, para un accidente de tránsito, eso principalmente es para los implicados, ¿no? En el mismo accidente. No es tanto para el dueño. El dueño no, es a los conductores, a los que han hecho el accidente. No debería por qué afectarles. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Bien, eso en tema impositivo, hablando de lo más común, los diferentes tipos de impuestos que se pagan, los más comunes. Evidentemente hay más impuestos, pero van a variar siempre dependiendo de cada empresa, dependiendo de los productos que uno traiga, si exporta, importa, entonces depende mucho, ya sería meternos más a otro tipo de impuestos más especiales, pero los que son más generales vendrían a ser esto, los que mayormente se van a topar. Además de eso, sacar la licencia, la famosa licencia de funcionamiento. Por lo menos aquí en Santa Cruz, eso es un parto. Sacar la licencia de funcionamiento acá en la jurisdicción Santa Cruz, es complicado. Yo no sé si en otros departamentos a nivel ciudad, la metropolitana, cuesta sacar, ¿no? Pero lo que es aquí en Santa Cruz es un parto, diré, porque piden de todo. Los que alguna vez hayan sacado licencia de funcionamiento me van a dar la razón en eso, porque realmente es una cosa caótica sacar licencia. Que piden ficha ambiental, que piden ir aquí, luego llevar toda esa documentación al otro lado y de ahí volver ahí a la alcaldía, presentar esto, ir aquí allá. Y hay mucha gente que se queda en el camino, ¿no? Porque es demasiado lo que piden y luego optan por pagar por debajito, ¿no? Lo famoso, ¿no? Pagar 1.200 bolivianos, cosa de que no debería ser. Entonces me parece que está hecho a posta, ¿no? Para que la gente diga, no, qué pereza ir a hacer tanto papeleo para sacar eso. Y desgraciadamente si uno no lo hace, van a venir los inspectores y le van a exigir de que si no quiere hacer ese trámite, se lo van a hacer el trámite por uno y ahí vienen, le van a cobrar un dineral, ¿no? Para sacarle esta licencia. Que desde luego la licencia no es que le va a durar toda la vida, tiene que actualizar, entonces es un negocio redondo. Yo no sé si en otros departamentos, insisto, será así tan grave, pero por lo menos aquí en Santa Cruz es terrible sacar la licencia. Esto lo emite el gobierno autónomo municipal del lugar donde reside la empresa, y eso todo hay que hacerlo, los trámites en la alcaldía, en la secretaría. Luego tenemos otro tipo de requisito que es el ROE, registro obligatorio de los empleadores. En los casos esto es para lo que es la parte del trabajo. Si la empresa tiene empleados a su cargo, tienen necesariamente sacar este registro. ¿De qué sirve? Miren, ni yo sé para qué sirve esto, simplemente es un papel un trámite más, un papeleo más, pero que no tiene no sé, una importancia o algo que uno diga, sí es útil sacarlo, porque mal que mal ayuda en esto, nada,
realmente en nada. ¿Qué me indica en este formulario que también está ahí visible? Simplemente es el número de empleados que tiene a su cargo al momento que han hecho el registro. Pero ustedes saben que pues entra, sale gente, se contrata más gente, entonces tener ese dato ahí está desactualizado. Y recuerdo, creo, alguien del gobierno una vez dijo, cuando le mencionaron al respecto de que en el país había mucho desempleo y no sé qué más, no me acuerdo quién había dicho del gobierno, era una señora, si eso sí me acuerdo. Ella se había basado en la información que le daba esto, registro obligatorio, y decía, no, si todos los días tenemos registro de los empleadores, hay harta gente que se empleada, decía, ¿no? Entonces ahí se trataba de defender con eso, cuando este documento pues se le pide en una ocasión y queda con el registro en ese momento y ya después eso cambia, pues, ¿no? Si tal vez usted registró 100 empleados, pero después por el tema de la coyuntura votó a la mitad y está con 50, para el sistema te sigue estando con 100. Entonces, usó esa información. Ahora, esto se realiza de forma virtual en el Ministerio de Trabajo. Eso lo vamos a tocar en legislación laboral para verlo un poquito esa parte, que es más que todo de trámites, que eso se lo hace ahí dentro de los 30 días posteriores a la emisión del NIT. Tenga o no tenga empleados la empresa, tiene que sacar el ROE. Insisto, es un documento que no tiene un valor que usted diga, pucha, es necesario sacarlo, a no ser que sea por requisitos, creo que no tiene otros valores. Luego, algo muy importante, la Caja Nacional de Salud, porque por temas de seguridad social, todos los trabajadores de las empresas tienen que afiliarlos a las diferentes cajas que están habilitadas, ¿no? Son varias cajas las cuales pueden los empleadores inscribirse y poder inscribir a su personal. Esta parte es importante porque personal que no esté en planilla de forma legal o formalizada, que se le haga las retenciones y todo lo demás, eso no puede ser considerado como gasto deducible para pagar menos impuestos. Así que las empresas, si desean considerar ese gasto de ese empleado, tienen que afiliar y tienen que hacerlo todo legal. Caso contrario, no se puede considerar como gasto. Así que las empresas tienen que afiliarlas a la Caja Nacional de Salud. Escuché por ahí el año pasado un alumno que me comentaban que en su trabajo les habían dicho si quieren, algunas personas, si quieren tener el seguro de salud, se le iba a descontar el 10% de su sueldo. Era como que levanten la mano quienes quieren seguro y se le va a descontar de su sueldo todos los meses. Y eso está terminantemente prohibido porque el seguro es un gasto de la empresa, no es algo que contrata el trabajador. Así que yo le dije, se está avivando, la empresa está avivando de esos gastos. Y claro, conocemos nosotros la realidad de que muchas veces las empresas dicen, bueno, si no te gusta, te vas. Así de sencillo. Y muchas veces los trabajadores pues no nos queda de otra vez, ¿no? Por el tema de la situación. Pero para su conocimiento de todos ustedes, lo que es el seguro de salud es exclusivamente un gasto que tienen que asumir las empresas. Y otro tipo, ¿no? Los subsidios y todo lo demás, que igual lo vamos a ver en legislación laboral. Luego hay que hacer el registro a la gestora pública, que antes eran las famosas AFPs. Teníamos dos AFPs que eran privadas. Era la Futuro y la Previsión era antes. Pero ya con una normativa al estilo Chávez, apropiese, más o menos fue así, pasó a ser de la gestora pública. Ahora todos los aportes de la jubilación lo maneja el Estado mediante la gestora pública. El
el tema de las aportaciones ha habido un cambio recientemente en algunos casos, ¿no? Eso lo vamos a ver igual a detalle en legislación laboral, toda esta parte técnicamente de legislación, pero han habido pequeños cambios, que ha habido mayor, o mejor dicho, las empresas tienen que aportar un poco más para la jubilación, se les ha aumentado los gastos a la empresa por el tema de los aportes patronales, ha aumentado un poquito. Y para los empleados que ganan arriba de 13.000 bolivianos también se les ha aumentado un poco más las retenciones. Así que todo eso lo vamos a ver cuando nos toque llevar esa materia y lo vamos a ver a detalle. Pero tiene que haber el registro en la gestora pública. Y por último, cumplir con los aspectos laborales. Nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a legislación que toda la ley laboral o toda esta parte laboral está inclinada en favor de los trabajadores. Realmente, yo les digo, es complicado votar a un trabajador. O sea, imagínense, si la empresa está en quiebra o no puede pagar su personal, no es motivo ni justificación para votar. No se puede. Tendría que la empresa optar por una forma de hacerlo renunciar al trabajador, cargándole más trabajo, siendo un poquito más reacio con el trato, no sé, cansarlo para que el trabajador sea quien renuncie, porque después no hay otra manera. Hay otras causales, ¿no? Tenemos causales de despido, pero son, ya les digo, cosas graves, ¿no? Un robo, una injuria, calumnia, algo que el trabajador haga muy grave dentro de la empresa, sería motivo para votarlo. Pero de otra, que llegó tarde, que no me cumple con lo que le pido en el trabajo, es muy flojo, de eso no se puede votar a la gente. Por esos motivos no son motivos. Si uno lo vota, hay que indemnizarlo, hay que pagarle todos sus beneficios sociales, y los beneficios sociales no son negociables ni tampoco se pueden perder. ¿Y a qué me voy con esto? Que si usted en una empresa hace 10, 15 años le deben plata, no crea que eso se ha perdido. Puede ir en cualquier momento a hacer el reclamo y le pueden activar el caso, porque los beneficios sociales no prescriben. ¿Ya? Entonces eso sí se tiene que cumplir. Todo eso lo vamos a ver más a detalle igual en legislación laboral. Esta última parte la verdad es bastante interesante. Ahí vamos a aprender la parte práctica, las planillas, retroactivos, a elaborarlas, presentarlas, hacer los asientos contables, todo eso, ¿no? Eso lo vamos a ver bien en legislación. Hasta aquí, chicos, no sé si hay alguna pregunta, dudas. Bien, Luis Fernando, ¿estamos claros? ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, la segunda sociedad que vamos a ver son las sociedades de responsabilidad limitada, la famosa SRL, que son si yo les preguntase si alguna vez alguien vio una SRL, yo estoy seguro que todo el mundo conoce alguna o ha visto, porque este tipo de sociedades son más comunes, dado las facilidades, dado las condiciones que tiene para poder constituirse, son mucho más sencillas. Es una sociedad completamente capitalista, en el sentido de que, bueno, todas las sociedades al fin de cuentas son con lucro, pero las SRL se categorizan por ser más capitalistas. Esta está conformada entre 2 como mínimo de socios, dado que ya les expliqué, si fuera 1 es unipersonal, ya ni siquiera es sociedad, pero arriba de 2 ya es sociedad, pero hasta un máximo de 25.
a diferencia de la colectiva hasta un máximo de 20. Máximo de 25 socios para una SRL. Aquí en este caso, a diferencia de las colectivas, es muy importante el capital que se aporte. En el otro, de sociedades colectivas, no es así. Las aportaciones, lo que se pueda. Y en los casos de que haya alguna reunión, una asamblea, las asambleas ordinarias que se hacen una vez al año, después del cierre hay que esperar unos 3 meses para promulgar la reunión, y en esa reunión o en esa asamblea definen, ¿no?, cómo se van a repartir las utilidades, qué cambios van a haber. Y en los casos de las sociedades colectivas, eso tiene que haber un consenso del 100% de los socios para tomar decisiones. Todos son a por igual. Sus aportaciones, no interesa qué aportó, todos son por igual. Ellos se los cuenta por cantidad de socios. Pero en el caso de la SRL se va a priorizar para el tema del voto, para el tema de las ideas, quizás en estas asambleas, en función de cuánto dinero o cuánto capital aportar. El que más aportó va a ser el más importante y por ende puede ser el causante de poder tomar decisiones. Y entonces aquí se prioriza el capital. A mayor capital, mayor fuerza de toma de decisión en las asambleas. Que las asambleas también igual, son anuales, las ordinarias, y se lo hace una vez el cierre de la gestión, con máximo un periodo de 3 meses. Se convoca a la asamblea. Y en caso se hacen las extraordinarias, que son cuando se van a tocar temas muy particulares. Una vez que se toque ese tema particular, ya la asamblea finaliza, no se tienen que tocar otros temas. Las características son entre 2 a 25 socios como máximo. Aquí la responsabilidad relacionada con las deudas con terceros es limitada a la cantidad de los aportes. Entonces, si sus aportes de usted es un 10% del total del capital, bueno, entonces si hay alguna deuda o problema legal o problema de préstamo, cosas por el estilo, usted solamente tiene que responder al 10% de ese capital. Desde luego que la gente que tiene mayor capital va a tener que se responsabiliza de mayor porcentaje también. En las colectivas no es así, es decir, el anterior no es así. Todos responden con todo. Y si en algún momento hace falta poner su patrimonio personal, lo va a tener que poner. Eso es la diferencia con la SRL. El capital que se aporta, insisto, toda esta parte se detalla mucho más en contabilidad de sociedades. Aquí lo vamos a ver demasiado superficial, pero para indicarles los socios, o sea, las aportaciones de capital son en cuotas y se dividen, cada cuota vale 100 bolivianos, así está estipulado. Entonces uno ahí habla, este socio tiene 500 cuotas de capital, entonces habría que multiplicar 500 por 100, ese es el monto en boliviano. Por ende, las aportaciones de capital siempre van a estar en números redondos, 100.000, 200.000, 150.000, dado que son múltiplos de 100. Y tampoco existe un mínimo, así que se puede iniciar las SRL con el capital que aporte, pero siempre y cuando ese capital mínimo que estén aportando les sirva para iniciar operaciones, si no de nada sirve. Todos los socios, eso sí, tienen que aportar la totalidad antes de iniciar las actividades de la empresa. No es como el colectivo que se hace de a poco, puede hacer aportaciones escalonadas, decía, ¿no? En este caso, las SRL tienen que hacer el pago total.
antes de que inicie las actividades en la empresa. Las SRL deben de constituir reserva legal. En las sociedades colectivas, el anterior no estaba permitido las reservas legales, no se hace ese cálculo de la reserva legal como lo hemos aprendido en contabilidad. Para el caso de las colectivas no se hace reserva legal. En vez de eso, en las colectivas se hace algo que se le llama las reservas estatutarias, algo así se llama. Es decir, son reservas que están en base a estatutos internos. Puede ser que dentro del estatuto o dentro de los mismos socios indiquen que vamos a reservar tanto por ciento de las utilidades porque eso va a servir para esto, ¿no? Entonces, en base a estatuto, a eso se le llama reservas estatutarias. En base a eso se conforman las reservas. Ahora, la reserva legal, el nombre lo indica de que está estipulado en la normativa, por eso se llama legal, reserva legal, y la reserva legal es el 5%, eso ya lo hemos visto en conta, y de las utilidades se va a sacar, una vez deducido el impuesto, se saca el 5% de la reserva. ¿Cómo se los llama a estas empresas? Tiene que tener el nombre patronímico también, igual que las sociedades colectivas, solamente que se le añade sociedad de responsabilidad limitada o se la abrevia como SRL o también tiene esta abreviación limitada, LTDA. Cuando vean ustedes cualquiera de este tipo de nomenclaturas, son empresas de responsabilidad limitada que máximo hay 25 socios, no puede haber más de eso, entre 2 a 25. Esa es la cantidad de socios. Este tipo de sociedades, al igual que las colectivas, no tienen prohibido constituirse para bancos, por ejemplo, o para empresas de seguros. No va a haber una empresa de seguros que sea SRL, no se puede. Están prohibidos por el Código de Comercio, solamente son empresas comerciales o otro tipo que no sea relacionado con seguros, bancarios. Esos son sociedades anónimas siempre. Pero este tipo de sociedades no. SRL pueden haber para otro tipo de negocios como comerciales, por ejemplo, o de servicio. Si dentro del nombre no se abrevia o se coloca esto, SRL limitada o esto, se va a considerar como sociedad colectiva de forma automática. Entonces, todas las características de la sociedad colectiva se los va a aplicar, si en caso no se especifica que son SRL. Eso indica la normativa. Algunos ejemplos que podemos ver de estas denominaciones: Importadora Rodríguez SRL, por ejemplo. Esta sería claramente una empresa de sociedad de responsabilidad limitada. Lo que sí, no sabemos cuántos socios serán, pero lo que es seguro es que son 25 o menos socios. O también podemos tenerlo bajo este nombre: Importadora Rodríguez, y anotamos el nombre limitada, se le llama esto, ¿no? O LTDA. De esa forma obtenemos los nombres. Seguramente lo han visto, son bastante habituales y en cantidad hay bastante estas empresas. Las colectivas, yo personalmente no he visto muchas. Las que yo he logrado ver han sido principalmente empresas como despacho de abogados, principalmente son así. Los despachos de abogados, porque la mayoría son entre familiares o amistades, y nacen como sociedades colectivas. Pero las SRL son las más habituales y es muy probable encontrarse con este tipo de sociedades, más que las otras, las colectivas. Cada que tiempo se reúnen los socios. El tema de las asambleas son anuales. Esta reunión no quiere decir que es para verse las caras, ¿no? O tomar un cafecito, un tecito, no.
Las asambleas son precisamente para tomar decisiones en base a los resultados que haya obtenido la empresa en el año. Entonces hacen un cierre y una vez que hay el cierre y está auditado, están todos los resultados, lo que hacen a partir de ahí es convocar una asamblea. Tiene que ser no más de un periodo de 3 meses luego del cierre. Es decir, hacen el cierre y tienen máximo 3 meses para hacer la asamblea ordinaria. Y si en caso hubiese la necesidad de hacer otra segunda asamblea, ya se le llamarían las extraordinarias. Las extraordinarias se van a tocar puntos muy específicos y una vez que se toquen esos puntos ya no es necesario continuar con la asamblea. ¿Quiénes lo convocan? Esto evidentemente son los gerentes administrativos o gente del mismo consejo. Son los que lo convocan. Algunos de los requisitos que se llevan o que se debería llevar a cabo para darse la asamblea o esta reunión es que haya por lo menos la mitad del capital social ahí presentes. Eso se le llama el famoso quórum. Y tiene que haber eso, la mitad. Si hay menos de la mitad de los presentes en términos de aportes de capital, no se puede ejecutar la asamblea. Tiene que haber siempre el aforo, ¿no? O el quórum que le llama, como la mitad. Y la mitad me refiero no a cantidad de socios. Si fueran 4 socios no quiere decir que obligadamente estén 2. Los que estén ahí presentes tienen que sumar los aportes del capital entre las personas que estén presentes, tienen que sumar más el 50% como mínimo, la mitad. Si no, no se puede dar. ¿En qué momento se puede disolver este tipo de sociedades o se puede desaparecer? Principalmente cuando todas las cuotas de capital se hayan vendido, se hayan concentrado en un solo socio, es decir, se lo vamos a vender a un único socio. Allá al quedar con un solo socio, pues ya no es sociedad, ¿no? Sino se convertiría en una unipersonal y de esa forma se podría eliminar, se podría disolver esta SRL. Pero mientras esto no ocurra, por más que fallezca alguno de los socios, lo que indica la normativa es que se transfiere a los herederos. Y si en caso no hubiese herederos, se va a transferir a los mismos socios que están ahí dentro de la sociedad. Se transfieren toda su capital o sus cuotas. Se transfieren ahí su participación a los mismos socios. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Dudas hasta el momento de esta parte? La materia como tal, después de venir de una materia fuerte, ¿no? Como hemos venido de